Listo. Bueno, entonces estamos grabando la clase. Yo de todas maneras les dejo el link ahí por los que no vengan, igual les sirve de repaso. Listo. Entonces aquí les voy a compartir la pantalla. Me van diciendo si empiezan a ver. ¿Ya están viendo ya? Listo. Bueno. Entonces les comparto esta pantalla donde hice una gráfica sobre el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo que nos maneja los estándares mínimos según la resolución 0312 del 2019. Entonces está montada bajo el esquema de planear, de hacer, de verificar y actuar. Entonces en la parte de planear, pues es lo primero, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos? Planeamos los recursos, ¿sí? Los recursos físicos, los recursos técnicos, los recursos financieros, o sea, que requerimos para el sistema. Y el sistema de gestión integral, que es donde colocamos las políticas, elegimos a un representante. Bueno, empezamos, digamos, como a darle curso al sistema. Y ya pasamos al hacer, que es, bueno, hacer es poner en práctica lo que se planeó. Entonces, sistema de gestión de la salud, gestión de peligros y riesgos, que aquí básicamente lo que se hace es la matriz de peligros y riesgos. ¿Sí? Gestión de amenazas, que es el plan de gestión, plan de emergencias y amenazas, que hay que hacerlo. Y en este verificamos. ¿Qué verificamos? Pues verificamos respecto de lo planeado. O sea, ¿qué vamos haciendo? ¿Cuánto vamos haciendo? Podemos montar ahí un indicador, ¿sí? ¿Cuántos trabajadores he capacitado? ¿Cuántos peligros he identificado? ¿Cuántos peligros he controlado? Entonces, aquí podemos montar el indicador, ir verificando qué estamos haciendo. Igual lo que nos quede pendiente, pues va al actuar. Y actuamos a hacer acciones preventivas y correctivas. Entonces, este es el cuento de nosotros. Todo el tiempo estamos haciendo acciones preventivas. O sea, cuando usted identifica un peligro, ya sería una acción preventiva, ¿cierto? Y una acción correctiva es cuando realiza algo, aplica un método de mejoramiento para precisamente prevenir ese peligro, que no se nos vuelva un accidente, una enfermedad profesional. Y hacemos un plan de mejoramiento. O sea, ¿qué hay que hacer? Hay que colocar una baranda. Ah, bueno, sí. ¿Cuándo se la vamos a poner? Entonces, tal día. ¿Cuánto cuesta esa baranda? ¿Quién es el responsable? Ese es un plan de mejoramiento. ¿Sí? Y tenemos que verificar si sí realmente se pone en práctica ese plan de mejoramiento. Entonces, eso irá aquí para el planear. Nuevamente, ¿qué planea? Pues nuevos objetivos. Entonces vamos a capacitar trabajadores, vamos a señalizar, listo. La idea aquí no es colocar muchos objetivos, porque si colocamos 30 objetivos, entonces seguramente no vamos a lograr hacer 30 objetivos. La idea es colocar máximo 5, y eso ya es mucho, pero hacerlos, o sea, ponerlos en práctica. ¿Sí? Así no sea mucho, pero lo que planeo lo pongo en práctica, y si no, no sirve para nada. Bueno, vamos a mirar por aquí a ver quién está. Ah, Milena. Milena Pongutá. Milena, buenas noches, ¿se escucha?
Milena, sí señora, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Ahí vamos, sufriendo, pero su merced no tiene la culpa. Es eso. Bueno, pues ahí vamos, sí, más o menos, sí, ahí más o menos. Aquí les estaba mostrando una diapositiva, les la voy a mostrar así rápidamente para usted que me dice que tiene dudas. Que le voy a mostrar esta diapositiva nuevamente para usted que me dice que tiene sus dudas respecto de qué es eso del sistema, ¿cierto? Aquí está el esquema que tiene el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Listo, bueno. Calme allá la vaina que se va. Bueno, entonces le estaba diciendo acá que usted que me dice que tiene dudas que qué será eso del sistema, ¿no? Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo está montado sobre el esquema de planear, hacer, verificar y actuar. ¿Sí? Usted se da cuenta ya en el listado que se le manda de los estándares mínimos, está una partecita de planear, otra de hacer, otra de verificar y otra de actuar. Entonces aquí dice planear qué se hace, planear recursos, ¿cierto? Y planear un sistema de gestión integral. Integral es que, digamos, que aplica varias cosas, integra varias cosas, ¿sí? Donde se colocan las políticas y varios temas, ¿no? Que allá lo vimos en los estándares. Y el recursos que planeo, recursos físicos, recursos técnicos, recursos humanos, sí, eso es lo que yo planeo. Y hago pues algunos cronogramas y bueno, qué es lo que se va a hacer. En el hacer es poner en práctica esos, digamos que esos objetivos que usted puso acá. Entonces los pone en práctica. Como el sistema de gestión de la salud, porque como se llama sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, o sea, tiene que tener los dos componentes. En gestión de peligros y riesgos, ¿qué se pondrá aquí? A ver, el tema de la matriz, ¿cierto? Que no la gastamos el año pasado, el semestre pasado. La matriz de peligros y riesgos, ¿no? Se debe decir así, peligros, porque primero es peligros, cuando yo los identifico son peligros y cuando yo los mido son riesgos. Y acá el gestión de amenazas básicamente es el plan de emergencias. Aquí hay que hacer el plan de emergencias, ¿sí? Que yo mido las amenazas que puede tener la organización, la empresa, y veo a ver qué tan vulnerable está esa empresa frente a esas amenazas. Y pues gestiono también, gestiono para ver cómo puedo mitigar esas amenazas. Puede ser un derrumbe, puede ser una inundación, puede ser una sonada, puede ser un incendio, ¿sí? Puede ser un vendaval, ahora que está de moda el vendaval. Entonces, pues hay que mirar, ¿no? O sea, hay que primero identificar cuáles son las amenazas y colocar medidas precisamente de protección. En este verificamos. Entonces verificamos cómo va el sistema, o sea, qué hemos hecho, respecto aquí a lo que yo planeé, qué he hecho, ¿cierto? Ah, planeé tal cosa, entonces verifico, ¿sí? Verifico qué debo hacer. Planeé identificar los peligros, entonces verifico cuántos peligros he identificado. Planeé controlar tantos peligros, los más importantes, cuántos he controlado. ¿Y aquí actúa qué? Pues a colocar nuevos objetivos. Entonces aquí se dice acciones preventivas y correctivas. Preventivas es cuando usted está identificando un peligro, ¿cierto? Y correctivas cuando usted corrige, cuando usted pone algún método de mejoramiento para prevenir ese peligro. Entonces con eso se crea un plan de mejoramiento, o sea, es llevar allá, digamos, escribir cuáles son lo que tengo que hacer, cuándo lo voy a hacer, cómo lo voy a hacer, cuánto cuesta, etcétera.
¿sí? Eso sería un plan de mejoramiento. Listo, bueno, eso es a grandes rasgos, digamos, el esquema del sistema. Aquí nos vamos a meter entonces en nuestra tablita y vamos a mirar aquí a ver cómo vamos. Listo, entonces, de aquí que les dije, les dije que llevaran, a ver, si quieres cierra el micrófono, porque es que si no nos interrumpe. ¿Quién es por la que está por ahí? Cierren el micrófono, a ver, porque si no nos interrumpen. Entonces, aquí esta tabla que está hecha con base en la resolución. A ver quién está por aquí queriendo entrar. Ah, ya, admitir. Ah, Julie. ¿Qué va, Julie? Buenas noches. ¿Escucha, Julie? Ok, vale, bien. Listo. Entonces continuamos. Entonces está la tablita ya del sistema. Fíjese que está organizado por el esquema que les digo. Mire, primero planear, ¿cierto? Planear. Recursos y el gestión integral de la salud. Luego el hacer, o sea, poner en práctica lo que usted planea. Verificar y el actuar. Y ahí termina. Listo. Entonces, nosotros qué hemos trabajado, pues todo el primer capítulo, ¿cierto? Les dije que fueran organizados, o sea, que fueran, digamos, que fueran llevando su tema bien de forma organizada. Entonces, aquí, por ejemplo, uno, recursos, y acá están los numerales, ¿cierto? De estos, ¿qué problemas han tenido? ¿Qué dudas han tenido? Cuéntenme a ver. Si los han trabajado, si están, o qué ha pasado, cuéntenme ahí a ver un poquito. Mucho. Sí. Exacto, exacto, perfecto. Eso es lo que hay que hacer. O sea, yo les envío plantillas y ustedes las hacen. Exacto, colocarle el logo de prefabricados del Sol y personalizarlo para esa empresa, ¿no? Que es lo que yo haría cuando estoy haciendo un sistema eh, ya en una empresa. Laura. Ya le habla, buenas noches. Laura, ¿escucha? Bueno, exacto, eso es lo que hay que hacer. Pero hay que hacerlos, porque es que si no lo hacen, si lo dejan ahí, pues ahí es grave. Entonces habíamos quedado hasta, ya habíamos, a ver, ya estaba, sí, habíamos puesto. Ay, vamos a iniciar gestión de la salud, que es el tercer punto. Por favor, les pido cerrar el micrófono porque es que nos interrumpe, no sé quién estará por ahí. Cierren el micrófono, solo cuando vayan a hablar. No, ya, que cada quien. Bueno, entonces, lo último que habíamos dicho era evaluación del impacto y cambios internos, ¿cierto? Que era el último punto creo que habíamos quedado. Entonces, pues es como hacer un análisis de cuál ha sido el impacto de ese sistema, o sea, qué pasa, o sea, qué progresos ha observado usted, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia antes de haber sistema y ahora con sistema?
como, ¿qué cree? Entonces, antes no teníamos política, antes no nos reuníamos, antes no capacitábamos, antes no mirábamos los elementos de protección, antes no había COPAS, ahora hay COPAS. Y si el COPAS está funcionando o no está funcionando, ¿cierto? Porque también puede pasar que se elige el COPAS y la gente no, pues no hace nada, no dice nada, no. Sí, la idea es empujarlos, sí, o sea, hay que reunirse, sí, o sea, que sea un sistema como vivo, como activo, ¿no? Porque pues no puede ser un sistema ahí de que se hace un libro, se hace una cuestión y ahí queda, eso no sirve para nada. Entonces, pues la idea del CISO precisamente es esa, ¿no? Mover ese sistema, o sea, es ponerle vida, ponerlo a funcionar. Listo, entonces nos metemos ahora sí con el tercer capítulo que es gestión de la salud, ¿cierto? Y hay un 3.1 que sería condiciones de la salud en el trabajo. Entonces allá para su trabajo lo van llevando así. 3, 3.1 y aquí está el 3.1.1. Descripción sociodemográfica, diagnóstico de condiciones de salud. Entonces, este es un proyecto, digamos, la parte sociodemográfica es la parte como social y demográfica como la parte estadística, o sea, de cómo es la población que usted tiene allá en su empresa, qué edades tiene, qué nivel de estudio tiene, bueno, todo. Entonces yo les voy mostrando acá un proyecto y vamos explicando porque esa partecita es un poco largo. Vamos mirando acá. Espérame a ver. No, no, eso es más adelantico. Aquí es la descripción sociodemográfica. No, eso va por aquí, los exámenes de ingreso y egreso va por acá. Más adelantico los tenemos. Aquí en realización de evaluaciones médicas, acá sí. Entonces aquí está el diagnóstico de condiciones de salud, mire. Entonces acá está la plantilla. Simplemente es que le pongan el nombre de la empresa, por quién lo elaboró, el mes, el año, etc. Aquí está la introducción. Es bueno que se fijen cómo se hace una introducción, mire. Si acá está muy bien hecha, que la lean por lo menos, ¿sí? Para que vayan cogiendo cómo hacer una buena introducción. Los objetivos, mire cómo están los objetivos, ¿sí? Dice caracterizar la población, del nombre de la empresa, etcétera. Establecer las patologías. Patologías dijimos que eran enfermedades, ¿no? Son enfermedades. Materiales, o sea, las fuentes de información, de dónde tomó para hacer eso. Entonces, puede ser las historias clínicas, perfiles médicos, profesiogramas, planta personal, etc. Y aquí simplemente llenar el año. O sea, de aquí es ir leyendo, ir entendiendo y llenando la plantilla. Procesamiento de datos. Herramienta usada para almacenamiento y procesamiento de la información, que puede ser un Excel. O sea, no tiene que ser nada complicado. Resultados consolidados a nivel nacional. Bueno, aquí iríamos a nivel de la empresa, ¿no? Porque pues no es a nivel nacional. Aquí los hallazgos de la evaluación médica ocupacional de la población trabajadora a nombre de la empresa, etcétera. Población evaluada. Entonces aquí se evalúa a los trabajadores de la empresa prefabricados del sol, teniendo como base una población objeto de, aquí dijimos que íbamos a trabajar con 25, ¿cierto? Funcionarios practicando 25 exámenes, o sea, quiere decir que le hicimos al 100% médicos ocupacionales entre tal a tal año, con una cobertura del 100%. Supongamos que no le hacemos a todos, entonces pues no tendrá el 100%, sino tendrá digamos, si le hicimos la mitad, qué porcentaje sería? 50%, muy bien. Y así sucesivamente. Entonces, es sacar el porcentaje. Entonces aquí, área o sección, entonces aquí, por ejemplo, área administrativa.
Supongamos trabajan 4 personas, población examinada, 4, o sea, total 100%. O sea, a los 4 que están les hicimos examen. Y así sucesivamente en las diferentes áreas que existen, área de tubo, área de postes, área de soldadura, etcétera. ¿Sí? ¿Correcto hasta ahí? ¿Me van entendiendo? Listo, está fácil. Bueno, otras tablas descriptivas de la población, seguir perfil ocupacional, por ejemplo, distribución por cargos, perfiles o zonas geográficas. Entonces puede ser por cargos. Sí, 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 claro, claro, claro. O sea, por ejemplo, aquí hablan un poquito de este programa y le ponen un hipervínculo. Sí, el juego es así, o sea, pone allá el título, pone una descripción un poquito de lo que trata y, y mete el hipervínculo. Básicamente es eso. Y eso es lo que se hace en la realidad. Sí, listo. Entonces, por ejemplo, aquí dice empresa, personas evaluadas, personas no evaluadas. Para nuestro caso, ¿cómo quedaría esta gráfica? Sí, no, en este caso, sí, el 100%. Aquí queda el 100% porque dijimos que les damos. Sí, correcto. Aquí, distribución por sexo o por género, más bien. Entonces se encontró predominio del sexo femenino o masculino, ¿sí? O sea, usted coge su empresa, de los 25, tantos son hombres, tantos son mujeres y le quedó el gráfico, ¿sí? Eso es el análisis sociodemográfico. Para esta empresa, el 52%, al azulito oscuro femenino, o sea, el 48%, masculino 52%, listo. ¿Ustedes saben hacer estos gráficos? Sí, ¿no? En Excel. Ok. Igual, si no lo saben, pues preguntarle allá al profesor de sistemas, ¿no? Distribución de la población. Hay que preguntarle al profesor Jonathan, que es muy fácil, ¿cierto? Insertar el gráfico y la tabla. Listo. Esto, las edades, ¿sí? Entonces, de un 100% de las personas evaluadas en el rango de los, por ejemplo, acá me está diciendo de los 20 a los 50, ese sería el rango, 20 a 50 años, ¿sí? Pero aquí vivimos en grupos. Entonces, por ejemplo, menores de 20, ¿cuántos menores de 20? Ah, 21% son menores de 20. De entre 20 y 29, aunque aquí hay un error porque sería entre 21 y 29, ¿sí? ¿Sí me entiende? Porque aquí en los 20 ya los metió. Exacto, porque si no lo está contando dos veces, ¿sí? 21 a 29, ¿cuántos hay? Entonces usted dice, ay, no sé, digamos ahí tres, listo. Eso corresponde al 10%. Exacto. Aquí sí lo hicieron bien, porque dice 30 a 39, ¿sí? 30 a 39, 27%. 40 al 49, sí, ahí está. Mayor de 50, ahí 20, es azul. Ahí sí, ¿dónde está esa torta? Porque este sería menor de 20, mayor de 50, entonces no hay ninguno. Creo que no hay ninguno porque no aparece acá. Sí, porque es este azul, mira, es azul intenso, es más claro. Pues ahí no sé, la verdad. Sí, parece que sí. Sí, este es como azul más claro, ¿no? ¿Ya le sale? Ya, 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 sí, porque ahí estoy compartiendo. Ok. Valentín, creo que las chanclas, digo, las gafas. Eh, más bien,
Más bien no se haga la de las gafas. Mm, Como no, yo como a los profesores me toca decir que el año entrante les paga, ya en paro. Mm. Bueno, ¿entendieron acá esta parte? Lo de las edades. Es muy fácil, ¿no? Es muy fácil. O sea, coger usted sus empleadas, digamos, sus trabajadores que tiene a cargo y hacer una estadística, ¿sí? Entonces ya la empresa empieza a mirar cómo andamos. O sea, por ejemplo, aquí el mayor porcentaje está 40-49, ¿cierto? 40-49 años son los que hay mayor porcentaje de personas, ¿sí? Menor de 20 no hay ninguno. Parece que no hay ninguno. Sí, menor de 20 no hay ninguno. O sea, todos son de 21. Claro, ya es problema de ella. Listo. Ay, por favor, que me cierre el micrófono. ¿Quién será? ¿Milena o quién es? Menor de 20, sí, acá están. Entonces ahí simplemente es como pasar esos porcentajes que tenemos aquí, pasarlo aquí a la tablita. ¿Listo? Bueno, distribuciones de escolaridad. Entonces, esto sería la parte de sociodemográfico, ¿cierto? Socio, o sea, cómo está la parte social. Entonces dice, de un nivel de escolaridad con mayor porcentaje entre la empresa correspondiente a un 100%. Segundo lugar está eh, tal porcentaje y el tercero está tal. A ver quién están queriendo entrar, ¿será? No. Ah, mentira, Yuri. Listo. Chao, chao Natalia. Listo, entonces en este gráfico está lo de la escolaridad. Entonces cargo uno, ¿qué escolaridad tiene? Cargo 2, cargo 3, pero miremos la escolaridad aquí mejor. Entonces, por ejemplo, le toca hacer una encuesta a usted decirle, bueno, analfabeta es el que no sabe nada, ¿cierto? El que no sabe leer, no sabe escribir, no, analfabeta, o sea, cero. Primaria completa, o sea, hasta que llegó al quinto de primaria. Secundaria completa, incompleta. Técnico, tecnólogo o auxiliar, acá está. Profesional, posgrado total. De aquí, por ejemplo, ya pueden salir objetivos de mejoramiento, ¿cierto? Entonces, ¿cuántas personas son analfabetas? Entonces, la empresa puede hacer algún programa para que la gente empiece a aprender a leer y escribir, porque un trabajador que no sabe leer y escribir, pues es todo un problema, ¿cierto? Casi que es un riesgo tenerlo, ¿cierto? Porque él no va a saber interpretar las cosas. Bueno, características laborales, distribución de la población según cargos. Los cargos predominantes evaluados fueron, entonces, ¿qué porcentaje? ¿Sí? En la administración tantos, digamos, en la sección de almacén tantos, en la sección de canastilla o de soldadura tantos, etc. Aquí estaría, bueno, la denominación del cargo. Entonces, cargo uno. Entonces usted pone aquí secretarias. ¿Qué porcentaje de secretarias hay? Eh, soldadores. ¿Qué porcentaje hay? Y así sucesivamente. O sea, aquí no le pone cargo uno, cargo dos, sino los cargos exactos que existen. Allá en clase les voy a enseñar a calcular estos porcentajes, ¿no? Que es muy sencillo, no es nada difícil, manualmente. Aquí aquí en la tablita simplemente se pasan son los porcentajes de acá del gráfico. Bueno, distribución por antigüedad. Entonces, acá está, menos de 2 años. Está el menos de 2 años, es 20%, sí señor. O sea, el 20% tienen menos de 2 años. De 2 a 5 años está el 14. De 6 a 10 años, el 12. De 11 a 15, 23, no, el 23.
Más de 21 años, el 6, y de 16 a 20 años, el 25. Entonces, todo esto nos sirve, ¿cierto? Esto es importante para la empresa, ver cómo está el tema. De pronto, entre más tiempo, más experiencia, ¿sí? Entonces, ahí está. Listo. Peligros percibidos. Entonces, aquí usted va a escribir los peligros. ¿Qué peligros hay? Peligros físicos, peligros químicos, peligros biomecánicos. ¿Qué porcentaje de declarantes son los mismos trabajadores que declaran? Ah, en tal sitio hay un peligro, ¿cierto? Eso es un declarante. Entonces, esto también va a depender de ustedes, los ISOs, que enseñen y que les hagan un formato a la gente para que tengan la función de declarar, o sea, no hacen los bobos, no decir nada, ¿no? Porque pues, ellos están allá en el campo y son los que más tienen. Entonces, ese sería. Y aquí está el gráfico. ¿Cuáles son los riesgos que hay mayores en esa empresa? Aquí, por ejemplo, psicosocial, ergonómico, físico, biológico, químico, el ruido digamos ya de lo bajito, temperaturas, radiación ionizante, muy poquito. Entonces ese es. Aquí hábitos extralaborales. Entonces vamos a medir cuántas personas fuman tabaco. Entonces aquí ponemos el porcentaje. ¿Cuántas personas fueron evaluadas? Si fueron el 100%, fueron 80, 90 las que hayan sido. En el gráfico aquí está, dice que el 80% no fuman, ¿sí? O sea que es muy bueno en esa empresa. El 17% sí fuman y el 3% son exfumadores. Entonces, ¿qué nos toca ver con este 17? Pues hacer una charla, unas capacitaciones sobre el tema del tabaquismo, sobre el tema de lo nocivo que es el tabaco. Listo, acá está. Entonces, siempre que hay un gráfico, hay una tabla como resumen, ¿no? Consumo de cigarrillos, sí, ¿qué porcentaje? No tal, etcétera. Listo. Actividad física. Sí, que aquí todo es como, digamos, como prácticas de prevención y de la salud. ¿Cuántos hacen práctica de actividad física? 77%. O sea, que es muy bueno, o sea, es un porcentaje muy bueno. 23% no practican actividad física. Entonces nos toca llamar acá a estos, capacitarlos, ¿por qué no practican actividad física? El índice de masa corporal, el IMC, el famoso IMC, que hay que saberlo calcular ahí de acuerdo al peso, a la estatura de la persona, ¿cierto? Allá hacemos un ejercicio para calcular el IMC. De acuerdo a este IMC, pues le puede dar un indicativo a uno del estado de la salud, ¿no? Y uno empezar a hacer, digamos, dieta, hacer ejercicio para mejorar su índice de masa corporal. Entonces aquí dice que el 51% normal, que el 41% están en sobrepeso y el 7% en obesidad. 1% está bajo de peso. Entonces, por ejemplo, si usted va a someter a un trabajador a trabajo en alturas, y resulta que el trabajador está en sobrepeso, en obesidad, pues ya va a tener problemas, ¿cierto? Que es un riesgo, no pasa exactamente, y es un peligro que el hombre suba por allá, porque se nos puede paniquear, puede sufrir un vértigo, sí, señor. Listo. Entonces, fíjese lo importante que va a hacer esto, ¿cierto? Que es ahí le estamos cuidando y a ellos también les conviene. Les conviene digamos que uno los ayuda a prevenir. Aquí, enfermedad profesional. Dice que el 98% no han sufrido enfermedad y que el 2% sí han sufrido enfermedad. Esto realmente también pasa
porque las empresas no reportan, ¿cierto? No les gusta. Tapan eso más bien para que no se reporte, para que no se diga. Pues a veces pues es verdadero, a veces no es tan verdadero. Pero si el 98% no ha sufrido enfermedad profesional, quiere decir que, pues, que el sistema está funcionando muy bien. ¿Sí o no? Listo. Aquí el total de las enfermedades reportadas se tienen calificadas y objetadas un origen pendiente de. Sí, claro, cuando ya han sido reportadas a la ARL, claro, claro. Y cuando ya han sido calificadas precisamente por la ARL, o sea, que fueron calificadas en porcentaje. O sea, ¿qué porcentaje fueron calificadas? ¿Sí? ¿Y cuántas objetadas? O sea, ¿cuántas que presentaron la ARL dijo que no, que eso no eran enfermedades profesionales? ¿Sí? Esto pues son procesos largos, ¿no? Para llegar a calificar de que sí es enfermedad profesional, porque hay varias juntas. Y aquí está que por años, ¿no? Si es posible tener esta estadística y si no, pues realmente toca este cuadro no hacerlo porque no es tan fácil a veces. Estos datos son como, a ver, ¿cómo lo diríamos? Sí, sí, si la empresa quiere llevar la estadística, pues que sería, de pronto sí, porque como ahora los trabajos no duran, digamos que una empresa dura 6 meses, un año, sí, entonces pues lo puede trabajar, sí, por trimestres, por trimestres de toda la vida, exacto. Claro que la idea es llevarla porque pues es control. Por ejemplo, aquí este resultado sería maravilloso, ¿sí o no? O sea, prácticamente ha habido un accidente, ¿sí? 98% no. Y el sistema está funcionando, ¿sí? Una enfermedad, perdón, una enfermedad profesional. El sistema estaría funcionando muy bien. Sí, incluso aquí usted lo puede hacer por años, digamos enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, ¿sí? Pone un año y saca esta estadística, no, no tanto por años, sino, no tanto por, digamos, por un periodo tan largo, sino por años. Listo. Accidente de trabajo. Entonces aquí en accidente de trabajo está 78% no han sufrido accidente de trabajo y el 22% han sufrido accidente de trabajo. Entonces, pues hay que mirar estos por qué se accidentaron, ¿cierto? Siempre los accidentes hay que investigarlos y mirarlos, por qué se accidentaron. Si fue problema de la empresa, si fue problema del trabajador, de los elementos de protección. ¿Qué falló? Sí. Sí, de pronto ya cogen sobreconfianza y empiezan a hacer actos inseguros. Sí. Que a veces eso es lo que pasa. Dicen, no, es que eso aquí no ha pasado nada, no sé qué. Entonces ya empiezan a hacer actos inseguros. Sí. Exacto, la empresa presiona. Aquí hubo ya rápido, no sé qué. Entonces, pues sí, casi siempre pasa, ¿cierto? Apuren rápido, ya, no sé qué. Y como dicen, del afán no queda sino el cansancio porque puede haber un accidente grave. La empresa le vale una plata a un accidentado. Bueno, todo esto es un problema. O sea, la idea también es darle el tiempo a la gente. Listo. Principales diagnósticos. Esto tampoco es tan fácil porque a veces no es tan fácil conseguir la información, ¿cierto? ¿Cuáles son las patologías? O sea, diagnóstico uno, personas afectadas equivalentes al, o sea, ¿cuál fue la patología del accidente? ¿Sí? ¿Qué porcentaje de la población? Por ejemplo, a ver, estrés. ¿Cuántas personas tienen estrés? ¿Sí? Digamos que de las 25, 5 tienen estrés. ¿A cuánto equivale ese porcentaje? Ahí lo que tiene uno que hacer para hallar ese porcentaje es dividir
el total de las personas, o sea, 5 dividido en 25 y lo multiplica por 100. ¿Cuánto me da eso? No, sí, de acuerdo al sistema que reporten, porque no, ahí no hay encuesta. O sea, lo que nos da es el reporte allá de la ARL que nos manda cuál es la afección que tiene, ¿sí? Entonces, por eso le digo, si digamos la persona, aquí le estoy haciendo un ejemplo, de los 5 tienen estrés, o sea, aquí sería diagnóstico, estrés, ¿cierto? Personas afectadas, 5, ¿sí? Entonces, lo que hago es dividir a 5, lo divido en 25, eso me da el 0,2% y lo multiplico por 100, o sea, eso me equivale aquí al 20%, ¿sí? ¿Me entienden esa parte? Diagnóstico 2, dolor de cabeza. Entonces, de dolor de cabeza, digamos que de las 25, 7 tienen dolor de cabeza. El dolor de cabeza lo produce por el ruido, por ejemplo, ¿cierto? Por la presión también produce dolor de cabeza. Entonces, esa es la manera de sacar el porcentaje. O sea, dividen, por ejemplo, 7 dividen 25 y lo multiplican por 100. ¿Listo? ¿Me entienden? Si quieren, anoten por ahí en un papelito. O sea, ¿cómo? Claro, siempre porque es sobre el total. O sea, lo correcto, que es el 100%. Perfectamente, sí, así es la cosa. Y ahí me da el porcentaje, ¿sí? Puede ser, por ejemplo, que de los 7 que tienen estrés también tienen dolor de cabeza, porque puede pasar, ¿no? El estrés no genera dolor de cabeza, ¿sí? Entonces, esos porcentajes, ¿para qué nos sirven? Pues para mirar a ver, pues, qué tenemos, ¿sí? ¿Qué está pasando? ¿Cuál es el problema? ¿Sí? Si es que hay ruido, si es que hay mucho estrés, si hay que... O sea, la idea es, este porcentaje se convierte en objetivos de mejoramiento. O sea, de bajarlos, ¿sí? ¿Cómo bajo yo ese porcentaje? Por ejemplo, aquí estrés me da el 20%. Entonces, ¿cómo bajo ese 20%? ¿Sí? ¿Cómo lo bajo? Con pausas activas, bueno, con de pronto cambiar el estilo de dirección, etcétera. Listo. Principales diagnósticos, aquí lo que hicieron fue graficar, ¿no? En barras. Esto que está acá, lo pasaron acá y lo grafican, ¿sí? Lo grafican y lo ordenan de mayor a menor, ¿sí? Sí, se divide, no se multiplica, se divide, por ejemplo, divide 5 en 25, ¿sí? Y lo multiplica por 100. No, usted divide 5 en 25 le da 0,2, 0,2. Y si lo multiplica por 100 le da el 20%. Hágalo ahí rápido. Sí, siempre dividen el total. Correcto, sí. El resultado lo multiplica por 100 para pasarlo a porcentaje. Mm, sí. Bueno, listo. Diagnóstico con probable asociación laboral. Las patologías que requieren evaluación por medicina del trabajo para determinar si hay o no hay asociación con los peligros existentes debido a los peligros registrados en la matriz de peligros son. Entonces, o sea, ¿cuáles de estos diagnósticos son derivados del trabajo? O sea, de los peligros que usted identificó, ¿sí? Supongamos que aquí hay un diagnóstico, por ejemplo, sordera, ¿cierto? Seguramente estará asociado con qué?
con el ruido. Entonces, peligro potencial, el ruido, ¿cierto? Entonces, tantas personas están sufriendo sordera en el área de centrifugado, ¿sí? Entonces, ya tengo que ir a mirar por qué tantas personas con sordera en centrifugado, pues porque no usan sus elementos de protección o porque hay que bajar el ruido, etcétera. Y así sucesivamente. Aquí hay un diagnóstico 2, por ejemplo, gripa. Entonces, ¿por qué? ¿Cuál es el problema? De pronto, por ejemplo, son las niñas allá de atención al cliente. Entonces, pues hay que mirar qué medidas podemos tomar para bajar ese porcentaje. Y así sucesivamente. Entonces, son los diagnósticos que estén asociados con el trabajo, ¿cierto? Que pueden haber otros diagnósticos. Sí, correcto, claro. Claro, y usted empieza a mirar a ver si esa urgencia o esa enfermedad está asociado con el peligro que usted identificó. ¿Sí? Entonces dice, es que claro, este está asociado con el peligro que tenemos identificado. Si allá hay gases y vapores y el señor vive sufriendo todo el tiempo de tos, de rinitis, ¿sí? Pues el problema es que el problema de los gases y vapores que está teniendo allá, ¿sí? Sustancia particulada, lo mismo, ¿sí? Entonces, sí, porque igual no somos médicos, ¿no? No somos médicos. Entonces, pues si él no va al médico, él no dice nada, pues ahí sí, ¿cómo, cómo podemos hacerlo? Sí, sí, ya la parte médica ya es el médico, sí. O sea, nosotros no somos médicos ni nada, simplemente llevamos una estadística. Pero sí podemos, digamos que asociar ese problema médico con el peligro, ¿cierto? Y empezar a controlarlo, ¿sí? Entonces, si yo lo controlo, pues la idea es que ese porcentaje baje, ¿sí? O sea, digamos como encadenar cosas. Bueno, aquí entonces está el tema de las pruebas complementarias. ¿Qué pruebas se le realizaron? Se realizaron pruebas complementarias según los profesiogramas definidos conjuntamente con la empresa. Entonces, prueba de eficacia, espirometría. ¿A cuántos se le hizo espirometrías? Audiometrías, colinesterasa, o sea, prueba de colesterol. Exacto, sí, usted toma la información de ahí, ¿sí? ¿A cuántos se les ha hecho esos exámenes? ¿Sí? Ojalá fuera el 100%, ¿sí? O de pronto los que tienen diferentes, están sometidos a diferentes factores de riesgo. Entonces, sí, lo que decimos aquí, solo nosotros llevamos porcentajes, ¿sí? Entonces, digamos que usted puede presentar un informe así con esta gráfica y dice, a estos trabajadores lo que se les ha hecho las pruebas, las pruebas de control, pruebas complementarias. Que aquí es la tablita, simplemente llevar el resumen. Prueba uno, número de pruebas, porcentaje, pruebas anormales, porcentaje de pruebas anormales. Pues esto sí ya es cuestión allá, según el informe que nos mande el médico, sí, cuáles pruebas ellos piensan que son anormales. Bueno, dice interpretación y plan de acción de las pruebas anormales. Recomendaciones generales, recomendaciones específicas. Aquí ya hay promoción y prevención de la salud, que digamos que es un programa, pero este sí está como muy pobre, realmente el programa le falta más.
Realizar campañas de cuidado visual en conjunto con el Departamento de Bienestar Social dirigido a concientizar a los trabajadores en la higiene visual y la importancia del control de evaluación anual de las EPS tratantes. Implementar campañas de civilización. Bueno, estos son como los objetivos que se colocarían en ese programa de PIP, ¿no? PIP es promoción y prevención de la salud. ¿Sí? Promoción, fíjese que los objetivos van todos a promocionar la salud. Control de riesgos ocupacionales, verificar el cumplimiento de las recomendaciones dadas en los estudios y mediciones de iluminación realizadas en los puestos de trabajo evaluadas por la solicitud de encargados. Divulgación de actividades de resultados, medidas de control, seguimiento y etcétera. Terminamos. Con este programa seguramente le apuntamos a muchos estándares allá del sistema, ¿sí? Que ahorita vamos a ver y seguramente le apuntamos a muchos porque es un programa que está muy completo, bien completo. Y está fácil de entender, no sé, me parece a mí que no tiene ningún problema, ¿sí o no? ¿Qué opinan? ¿Se va a acabar el tiempo? ¿Está diciendo que va a acabar el tiempo o qué? Listo. Entonces, ¿dejamos ahí o nos volvemos a conectar? ¿Alguien quiere unirse? Sí, se llenan los campos, se hacen los cálculos ahí con los 25. Y pues más o menos léalos y los entienden, ¿no? Ustedes los entienden. O sea, tienen que hacer de todas maneras su ejercicio. Sí, correcto, correcto. Digamos, lo que le mande a usted el médico, usted lo va llevando ahí. Exacto, ese reporte, la estadística que se va llevando, ¿sí? Lo ideal es, obvio, encadenar el reporte con los peligros que usted ha identificado. Exacto, claro, claro que sí. Listo. Bueno, vamos a terminar y nos contamos otro ratico para ver si alcanzamos atrás. Igual lo que les digo, con este plantilla que les mando, aplica aquí a muchos puntos, porque por ejemplo esta actividad de promoción y prevención, la misma plantilla, usted la puede hipervincular ahí. Información médica, los perfiles del cargo, aquí sí sería el profesiograma, ¿cierto? Realización de evaluaciones médicas, también nos aplica el programa que hicimos. Custodia de historias clínicas, bueno, hay que mirar, porque las historias clínicas sí las maneja el médico, ¿no? Lo que nos manda a nosotros es los resultados, no la historia, porque la historia clínica es secreta, ¿no? No la puede tener.
Sí, por eso, pero a usted como tal, nadie puede estar enterado de su historia clínica, ¿sí? Yo no puedo estar enterado de su historia, porque corresponde a su información.